¿Esa conciencia tú crees que tiene que ver con todo eso vivido o ahí sientes tú una conciencia colectiva? Y además hay, creo yo, como una sinergia generacional en la que hay nuevas generaciones preocupándose por su bienestar y por su salud y por su alimentación y nuestra generación despertó. ¿Crees que eso está pasando? Mucha gente oye la palabra bacteria o virus y le da como susto, ¿no? Estamos llenos de todo eso, Sí, ¿no? se estima unos 38 millones de bacterias solo en el cuerpo. La has leído sobre el segundo cerebro, ¿verdad? Para mí es el primero. Bueno, cuando se dice, ay, tenemos un segundo cerebro en el intestino, como se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino. ¿Tú consideras necesariamente que somos lo que comemos? Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas e internista, pero también una exploradora de la conexión entre la mente, el cuerpo y lo invisible. Habla de microbiota, inmunidad y estilo de vida como si fueran piezas de un mismo rompecabezas, es decir, habla de ellas como lo que son. Porque entender tu salud no es solo contar bacterias, es aprender a escuchar a ese universo interior que al final también tiene su ritual. La comida chatarra, la comida basura, que no es comida, son productos ultraprocesados, es pésimo para nuestra salud. Tenemos que hablar es una presentación de Whiplash, Servicios Ilimitados de Marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, Parches X39 de Lightwave, Opción Yo, Miravisión, YouBuild, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Doctora Sari Arponen, es la única vez que te voy a decir doctora, porque de resto nos vamos a distender y nos tutearemos, ya que me lo permitiste, así que vamos a pasarla muy bien acá. Gracias por venir, Sari. Muchas gracias por invitarme. Me honra mucho que estés aquí, sigo todo lo que haces y ya yo estaba interesada en el tema y ahora que te he conocido pues estoy más interesada todavía. Si alguien en este momento acaba de dar con nosotras, aparecimos así en un short o quién sabe dónde, ¿por qué consideras tú que debería quedarse hasta el final de esta conversación? Posiblemente porque pueda descubrir algo que quizás no sabía hasta ahora y que puede suponer alguna clave interesante para mejorar en su salud. Y digo mejorar en su salud porque casi todo el mundo tiene alguna cuestión en la que puede llegar a mejorar. Incluso habrá mucha gente que diga, ay, pues si yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Y muchas veces esto pasa porque se normalizan cosas que son muy frecuentes, pero que no son normales, cosas como tener baja energía o tener de vez en cuando pues, dolores de cabeza o con mucha frecuencia, problemas digestivos, intestinales, bueno, en general cuestiones que se han normalizado y que no tienen nada de normal, aunque sean muy frecuentes, y quizás descubran alguna clave que digan, anda, pues si a mí me puede estar pasando eso, y de allí luego tirar y conseguir más preguntas y a las que también vayan a buscar respuesta, ¿no? Bueno, las respuestas las vas a dar tú, eso es lo que me encanta, bueno, que estás aquí por eso. Sí. Mira, yo creo que si hay una palabra que al oírla van directo a Sari Arponen es microbiota. Sí. Y yo creo que sería lindo, sobre todo porque a lo mejor hay cosas que la gente recién de un tiempo para acá comienza a escuchar, que nos aclararas qué es la microbiota, por favor. Pero no me digas idiota. Sí. Lo digo por el libro de Sari que se llama Es la microbiota, idiota. Sí. Además me encanta que todos tus libros tienen, riman. Sí, bueno, los títulos son gracias a mi amigo More, Mago More, ¿verdad? Mago More. Que bueno, pues para lo de los títulos tiene mucha inventiva. Hombre. Siempre digo que yo soy la primera idiota porque yo tampoco siempre me cuido quizá como debería, ¿no? Pues lo de la microbiota, que realmente cuando publiqué el libro hace ya más de 4 años... en aquel momento yo hacía mucha docencia y entre los profesionales de la salud integrativa sobre todo ya se hablaba, pero tampoco era como muy mainstream, no se hablaba tanto a nivel de público general. Y el otro día iba yo, bueno, por Madrid y vi una marquesina de un autobús que había un anuncio de un yogur y ponía la palabra microbiota. Wow. Y dije, wow, hemos llegado, y en la tele también lo ves, dices, hemos llegado a que ya la microbiota sea como una palabra normal, ¿no? Y esta microbiota ahora es más conocida porque al final es parte de nosotros, ¿no? Son todos esos microorganismos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo, en el intestino, ¿no? Pero también en la boca, que mucha gente no es tan consciente de esto, o en la piel, ¿no? Y que condiciona nuestra salud, condiciona nuestro bienestar y todo lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a la microbiota, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo de lo que tenemos que hablar, algo que tenemos que cuidar y que afortunadamente también en la ciencia ya tenemos 240.000 artículos publicados, indexados, científicos, así que cada vez sabemos más, ¿no?
Ahora, ¿qué tenemos que saber de la microbiota? ¿Cómo la podemos cuidar? ¿De qué forma colaboramos como para que funcione correctamente y trabaje a nuestro favor, no en contra de nosotros, ¿no? Bueno, al final tenemos que saber porque mucha gente oye la palabra bacteria o virus y le da como susto, ¿no? Pero Sí. realmente la mayoría de las bacterias, los virus, incluso los hongos. Estamos llenos de todo Sí, eso, sí, ¿no? estamos O llenos sea, de la todo eso. microbiota es el cúmulo de Sí. todas esas cositas. Todos esos, que son, se estima unos 38 millones de Ya. bacterias solo en el cuerpo. Y es lo que antes la gente llamaba flora, todavía se Flora dice, intestinal. flora intestinal, Ya. pero también la oral, en las mujeres la flora vaginal, ¿verdad? Ajá. ¿No? Entonces, pensemos que nos hacen pues muchas cosas para nuestra salud, nos ayuda a hacer la digestión, nos defiende de los bichos, de los microorganismos que pueden ser malos, que nos podrían producir infecciones, ¿no? Esto es muy importante también. Ya. También, por ejemplo, fabrican vitaminas, nos ayudan a que funcione el sistema inmunitario, y luego habrás oído, pues, habrás leído sobre el segundo cerebro, ¿verdad? Para mí es el primero. Bueno, cuando se dice, ay, tenemos un segundo cerebro en el intestino, ¿sabes cuando se dice que tienes como esa corazonada que se dice en español, o el gut feeling, ¿no? Sí. Cuando notas algo, dices, ¿Qué te ay, da aquí? tengo esta intuición. Ya. Entonces, al final, la microbiota también colabora en eso, porque el intestino, y claro, la microbiota está mucho en el intestino, ¿no? Entonces, al final, también se comunica con el cerebro, influye en nuestro estado de ánimo, en cómo pensamos, en cómo nos sentimos, ¿no? Claro, porque el cerebro afecta el intestino y el intestino afecta el cerebro. Creo que es como Sí. se retroalimentan. Sí, sí, lo que pasa, como se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, ¿no? Sube y efectivamente hay mucha información que manda el intestino al cerebro y tanto es así que cuando uno va de viaje, por ejemplo, y cambia su forma de comer, de repente puede ser que le cambie incluso el estado de ánimo, incluso estando de vacaciones. Es que a mí me pasó y lo cuento en el libro, ¿no? ¿Qué te pasó? Pues estábamos de vacaciones por Eslovenia y por Venecia y bueno, pues al final acabas, bueno, pues saliéndote un poco de Claro, de la tu rutina. ambiente habitual y comes cosas que tu microbiota a lo mejor no está acostumbrada Y lo resiente. y me cambió algo porque vine como con una especie, era más que depresión postvacacional. Wow. Estaba como digo, ¿qué me pasa? Estaba verdaderamente neuroinflamada porque comí un exceso de cosas que no debería haber comido, ¿no? Claro, porque es que de la inflamación se habla poco, ¿correcto? Y la inflamación eventualmente podría ser como uno de los males de este siglo, ¿puede ser? Bueno, sí, la inflamación crónica En de general, bajo sí. grado es que es distinto a lo que la gente entiende por inflamación de tripa, que eso es una cosa, la hinchazón La de hinchazón. tripa, que eso es por la microbiota. Pero cuando hablamos de la inflamación, hablamos de que nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario, está como un poco alerta todo el rato y diciendo, bueno, aquí me llegan cosas que no me gustan. Ya. Pues no sé, contaminantes, tóxicos, estrés. Y entonces esa inflamación crónica, por ejemplo, nos envejece, puede hacer que nuestro cerebro no funcione bien, que tengamos eso que se llama niebla mental. Oh, sí. Bueno, muchos problemas, ¿no? Y desde luego también es la antesala de muchas enfermedades crónicas. O sea que tú consideras necesariamente que somos lo que comemos. Somos en gran parte lo que comemos y lo que la microbiota hace con lo que comemos, porque la microbiota como nos ayuda a hacer la digestión y procesa todo lo que pasa por nuestra boca y llega al intestino, sí, lo que comemos influye, es que es fundamental para nuestro estado de salud, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre el alcohol dentro de la microbiota, dentro de esta historia? Bueno, pues el alcohol, cero cantidad de alcohol debería ser siempre la recomendación. Cero, porque es que no hay un mínimo, ¿no? Lo que nos dicen porque aquí en España, los países mediterráneos, todavía se dice esto de que, bueno, una copita de vino al día, pero no, realmente no hay ninguna evidencia que nos diga que una copa de vino al día sea bueno. A ver, que luego, es que además hay una cosa, la gente va a beber sin que se les anime a beber. Entonces, la recomendación debe ser cero cantidad de alcohol. Oye, si uno un día sale y se toma una copa de vino, pues tampoco se tiene que fustigar. Claro. Pero la recomendación debería ser que en el día a día no se beba, ¿no? ¿Cuál podría ser, Sari, como una gran verdad acerca de la alimentación correcta y cuál podría ser una gran mentira? Que te digan que te alimentes de tal manera y tú nos puedes decir además con conocimiento científico, no, eso
no sirve que comas, no sé, granola en las mañanas, porque eso es Ya. exactamente lo diametralmente opuesto que tu Sí, microbiota sí. necesita. Es una realidad que muchas de las profesiones que conocemos hoy en día probablemente desaparezcan porque, bueno, sí, ChatGPT está haciendo muchas cositas por allí, pero tú como profesional no tienes por qué morir porque tu empresa puede crecer. Yo quiero hablarte de quien me está salvando a mí y es Whiplash Academy, la plataforma donde realmente aprendes a usar la inteligencia artificial de manera práctica como lo hacen en el día a día de una agencia real. No son clases que sí, mira, esto es lo que la IA puede hacer por ti. No, son tutoriales que te enseñan cómo dominarla hoy mismo para que no te quedes atrás. Ahí vas a poder aprender a automatizar tareas, crear contenido, vender más rápido, escribir mejor o diseñar como todo un profesional. Te van a dar el paso a paso actualizado con nuevo contenido cada semana. Yo estoy aprendiendo a entrenar mis herramientas para que hablen y piensen como yo y se los prometo, es muy, pero muy fácil. En un mundo donde quien domina la inteligencia artificial domina el mercado, no aprender no es una opción. Ingresa en whiplash.com y empieza hoy mismo a construir la versión irreemplazable de ti. Bueno, hay muchos mitos en la nutrición, pero una grandísima verdad universal que es quizá de las pocas cosas en la que están de acuerdo todos los divulgadores de la salud, o casi todos, es que los ultraprocesados, la comida chatarra, la comida basura, el fast food, bueno, ahora hay fast food saludable también, ¿no? Ya cada vez más. Healthy fast food. Sí, el healthy fast food. Pues la comida chatarra, la comida basura, que no es comida, son productos ultraprocesados, es pésimo para nuestra salud. Es decir, bollería industrial, todo lo que lleva un montón de ingredientes, azúcares, grasas. Y luego sobre las grandes mentiras de la nutrición que muchos divulgadores nos esforzamos en intentar decir, no, mira, esto no es así. Por ejemplo, los adultos sanos no necesitamos comer 5 veces al día y si tenemos enfermedades, menos. Tampoco. Yeah. El desayuno, bueno, decir que el desayuno es la comida más importante del día, aquí hay que matizarlo, porque el desayuno, breakfast, estamos rompiendo el ayuno nocturno y no tiene por qué ser a las 7 de la mañana, puede ser a las 12, puede ser a las 2. Entonces es verdad que el desayuno es una comida muy importante, pero no tiene por qué ser cereales, no tiene por qué ser un zumo. Además no tiene por qué ser dulce, ¿no? Y no tiene por qué ser dulce. Ese fue mi primer shock cultural con España. Sí, de los pocos, porque el resto de España a mí me encanta, pero a mí sí es verdad que eso de desayunar un churro, ¿sabes? Me resultaba muy fuerte y además luego, bueno, entendiendo temas de nutrición, creo que el azúcar no es lo más recomendable para romper un ayuno nocturno. Bueno, el azúcar en general, no es recomendable. O todo lo que son el exceso de hidrato de carbono va a hacer que, bueno, pues que además nos aparezca luego muchas veces hambre al cabo de un rato. Entonces, un desayuno magnífico, por ejemplo, los huevos. Son un desayuno estupendo. Y lo podemos acompañar también con un poco de verde, lo podemos acompañar aguacate, pues tanto puede ser una ensalada. ¿Que nos gusta la fruta? Bueno, un poquito de fruta también puede estar ahí. Pero es verdad que los huevos son un desayuno estupendo y no hace falta tampoco meterle el bacon, que parece que a veces el desayuno sería huevos y bacon. El bacon quizás yo lo evitaría en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? No te gusta tanto esa... Bueno, no es que no me guste, pero es verdad no digo, a efectos de lo positivo o negativo que puede ser para nosotros. de vez en cuando, ¿por qué no? Pero con los huevos ya. Y si tuviera que elegir para acompañarlo, le pondría algo de pescado. Claro, la gente dirá, ¿pero cómo voy a desayunar pescado? Y no tiene por qué ser salmón, porque parece que es huevos, salmón y aguacate. Bueno, pues pueden ser huevos con sardinas incluso. Yo sé que a la gente le suena extraño. Bueno, el atún es un pez grande, entonces tiene más mercurio. Hombre. Es verdad. Siempre el que más me gusta, ¿vale? Sí, pues el que más me gusta. Ya, y si tuvieras que agregarle carbohidrato, ¿lo harías en el desayuno? Pues es que eso va a depender mucho de la persona, entonces ahí es un gran depende. Realmente hay mucha obsesión, ha habido mucho tiempo de mucha obsesión con las grasas, que ya yo creo que lo hemos superado, lo que de la grasa es mala, la grasa saludable es buenísima y la necesitamos. Y los hidratos de carbono tampoco son el enemigo, pero eligiéndolos bien. Pero están satanizados, ¿eh? Sí, pero realmente sí, sobre todo ojo con las mujeres, ¿eh? Porque nosotras, según nuestra fase del ciclo menstrual, cuando estamos en la edad fértil, si no tomamos hidratos de carbono en la segunda fase del ciclo menstrual, puede ser que estemos muy bajitas a lo mejor de progesterona y puede incluso generar problemas de fertilidad.
Y las mujeres, según la fase del ciclo menstrual, podemos necesitar más hidratos. Después de la menopausia, probablemente no necesitamos tanto. Y si añadimos hidrato de carbono en el desayuno, por ejemplo, si entrenamos bastante, pues ¿por qué no? ¿Cuáles? Pues a mí personalmente me gusta bastante, pues el boniato, por ejemplo, está genial, el plátano o el madurito, también que lo llaman en Latinoamérica, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Pues unos arándanos, o las setas también que tienen hidratos. No tiene por qué ser Los un granos, cereal. por ejemplo, están Bueno, bien vistos, según tú. Bueno, a mí me gusta el trigo sarraceno, que es eso? un pseudo cereal que Ok. se llama también alforfón. Ok. No contiene gluten y tiene también otras características que son interesantes. La quinua ¿Te en gusta? Latinoamérica es bastante interesante. Lentejas, garbanzos, están, no. También las legumbres, si te sientan bien, ¿por qué no? Vale. Entonces, pero es verdad que, por ejemplo, el típico, las galletas o el pan blanco, así sin más, Bueno, porque ya están procesados, ¿no? Y ya están muy ya ahí pasaron procesados. por unos procesos, valga la Sí, redundancia. luego la avena, por ejemplo, está muy demonizada por algunos, pero oye, una avena dentro de un desayuno proteico, si no hay problemas con el gluten, porque la avena contiene gluten por contaminación cruzada, Ajá. bueno, pues ¿por qué no? O sea, es verdad que los hidratos de carbono de calidad, según la actividad física que hagas, pues tienen sitio y en el caso de la persona, oye, depende. A mí, por ejemplo, los hidratos de carbono en exceso, pues no me van muy bien, pero hay otras mujeres que las necesitan más. Y tiene que ver con el horario, Sari. Perdón, porque yo eventualmente, y lo comento con amigas, ya yo estoy recontramenopáusica, ya pasé por allí. Además pasé felizmente, yo no he padecido la menopausia. Pero sí es verdad que hay horas en las que el hidrato de carbono me da pereza. O sea, al comerlo ya, ¡boom!, me desinflo. Sí. ¿Qué tiene? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué tiene que ver el hidrato de carbono con tu energía? Bueno, al final genera una respuesta de aumento de la insulina, que es la hormona que permite procesar, ¿verdad? La glucosa, que es el azúcar el azúcar que se En su llama el estado azúcar puro. en sangre, en su estado puro, ¿no? Entonces, esa respuesta de aumento de la insulina y una cierta inflamación de después de comer que se produce cuando tomamos mucho hidrato de carbono nos da como un poco de bajón. Ya. Pero esto es verdad que de forma natural por nuestros ritmos circadianos, por un lado, pero luego unos ritmos que tenemos también de unos 90 a 120 minutos, no estamos siempre igual de energía. Claro. Y es verdad que de forma natural, después del almuerzo, nos puede dar un pequeño bajón, incluso aunque no tomemos hidratos. Pero si tomamos, yo qué sé, arroz o pasta, pues después nos va a dar un pequeño bajón y tiene que ver mucho con factores hormonales. Por eso la siesta española, ¿no? Tú que eres finlandesa, pues te vino muy bien la siesta Sí. española. Bueno, la siesta es verdad que al final, después de comer, tener ese pequeño bajón. Es normal, si queremos evitarlo, podemos no tomar exceso de hidratos, no tomar alcohol, por supuesto, y es verdad que dar un pequeño paseo de Eso te 15 iba a decir, minutos. eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí, si te das un pequeño paseo de incluso 15 minutos después de comer, ese bajón ya lo contrarrestamos. Es ¿no? cierto, sí, eso lo he practicado y sí que funciona. Ahora, Sari, en tu caso, tú como científica, como médico, porque eres además una persona que se ha dedicado toda la vida a esto, has tenido un cambio en tu vida importante, entiendo, que ha tenido que ver con la curiosidad y con las ganas de ver más allá de lo obvio, ¿no? De lo que es ver para creer. Has buscado la espiritualidad por lugares que a lo mejor una científica no iría por allí buscando, en el chamanismo, por ejemplo, que además me llamó mucho la atención. Y en una de las entrevistas que vi que te hicieron, me encantó escucharte porque el chamanismo está muy mal visto por ignorancia, creo yo. Porque a veces cuando uno estigmatiza algo, lo sataniza o lo ve como algo terrible, es porque no tiene la información correcta. ¿Cómo llega una doctora, una médica como tú, a interesarse por el chamanismo? Bueno, es curioso, ¿no? Ahí además añado la cuestión de que al final el chamanismo, hay gente que dice, es que es pseudociencia. Claro, es que no es pseudociencia porque no pretende ser ciencia, Ya. es espiritualidad. Es como el yoga, ¿no? Bueno, es espiritualidad y al final la espiritualidad, esa necesidad que tiene el ser humano de sentirse conectado a algo más grande que uno mismo, ¿no? Es algo que tenemos inherente a nosotros, ¿no? Porque la vida se te puede hacer muy dura si eres
puramente materialista. Y al final, en esa búsqueda personal, por linaje, por mis ancestros que eran chamanes de Karelia, de la parte de Finlandia de donde soy yo, hace años que ya me interesaban estos temas. Pero no habías ahondado en ello. Bueno, había leído cosas y yo consideraba que algo había más allá bueno, de esta realidad visible, ¿no? The Travel Shop es tu tienda de viaje y la mía también, porque hace rato que yo decidí simplificarme la vida cuando tengo que viajar y nada que me meto en internet, que aquí, que allá, que tú, que yo. No, yo quiero gente, yo quiero personas, yo quiero alguien que me eche una mano y yo quiero la mejor agencia de viajes que trabaje para mí y que me haga la vida más fácil. No importa si el viaje es corto, si es Madrid-Milán, no importa si el viaje es grande, larguísimo, Madrid-Caracas, que siempre es tan linda esa ruta. Bueno, en The Travel Shop no solamente te van a asesorar para que consigas el mejor precio en el boleto, la mejor estadía, sino que además te van a financiar ese viaje, que eso no te lo va a dar cualquiera. Así que yo te invito a que te pongas en contacto con la gente de The Travel Shop, que además tienen una sede preciosa aquí en Madrid, en Gran Vía, y los puedes conocer si así lo quieres, porque es The Travel Shop, tu tienda de viajes. Pero es que es increíble porque tú hablas de los chamanes en Finlandia. El último sitio donde yo me imaginé que había chamanismo era en Finlandia. Y mira que tus ancestros dices que vienen de... Sí, o sea, que sí. estuvieron por allí. Bueno, allí tanto hay chamanes en los Sami, que son los que viven en Laponia, que eran los indígenas de Finlandia, porque indígenas ha habido en muchos sitios. Claro. Luego llegaron los finlandeses modernos, que son mis ancestros, y venían de más allá de los Urales, que al final los chamanes originales vienen de Siberia, Correcto. del Tungush, ¿no? Y sí, en la zona de Karelia lo sabía. Al final es una búsqueda personal de Pero esa pasó algo en tu vida espiritualidad. que te llevó a decir, mira, no es Sí. pura ciencia. ¿Sabes? No puede Bueno, ser. sí, al final el sufrimiento humano, ¿no? Y esa búsqueda de sentido en la vida, ¿no? Al final me llevo por esa vía, que hay gente a la que le lleva hace poco de mi último libro, había un comentario en Amazon que alguien puso algo así como que me ha encantado el libro, pero no comparto la parte de la espiritualidad porque yo soy cristiano. Y en realidad hay muchas formas de expresar la espiritualidad y yo entiendo que un cristiano que comparte los dogmas, ya sea de la religión católica como de la luterana, que yo estoy bautizada como luterana, pues entiendo que le pueda chocar, pero verdaderamente Jesucristo pues fue un personaje y es, digamos, incluso para quien hace, como has mencionado, el yoga, incluso en el yoga se habla del Maestro Jesús. Claro. Es decir, que para mí, por ejemplo, el chamanismo de hecho no está reñido con el cristianismo y ser cristiano. Y bueno, a lo mejor a la iglesia no le parece bien que alguien practique el chamanismo, pero del chamanismo no hay ningún problema en que alguien que practique el chamanismo sea también cristiano, ¿no? Al final se trata de esa búsqueda de sentido y tener una conexión con algo más grande que uno mismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando la religión va de la mano del castigo es cuando yo no comulgo con eso, ¿sabes? Dios no amenaza, Dios no castiga, en mi opinión. Obviamente libre albedrío siempre, ¿no? Pero Dios no puede ser el castigador, el que está allí mirándote a ver dónde te equivocas. Al contrario, yo creo que parte de conectar con cualquier cosa que tenga que ver con la espiritualidad, porque una cosa es espiritualidad para mí y otra cosa es religión. Sí, claro, al final la religión es una forma organizada O desorganizada. o desorganizada de decirle a la gente un poco cómo tienen que vivir su espiritualidad y no, pues al final un Dios castigador yo tampoco lo veo y muchas veces nosotros mismos somos quienes más nos castigamos, ¿no? En esta vida y quizás en la de después también, ¿no? Pero es que fíjate, bueno, yo mencioné y tú mencionaste también el yoga, por ejemplo. Gente que a lo mejor es muy católica y no practica yoga y a lo mejor el yoga le hace bien, ¿sabes? A lo mejor sienten bienestar, lo han hecho a lo mejor escondido, qué sé yo, o les ha funcionado y de repente no poder practicar algo que te hace bien porque una religión te va a castigar o no está bien visto, ahí es donde yo noto cierta incoherencia, ¿no? Porque al final es el bienestar, o sea, cualquier religión se supone que quiere el bienestar de sus creyentes, ¿cómo se dice? Soy tan religiosa yo. No sé si quieren eso. Para mí, pues muchas religiones, bueno, aún pensemos en las grandes religiones monoteístas muy patriarcales, a lo largo de la historia, el bienestar de la mujer. Es que ayer estuve comiendo con mi amiga dermatóloga Almudena Núñez, y hablábamos sobre
cómo a lo largo de la historia la mitad de la población, que hemos sido pues las mujeres, ¿no? Solo por el hecho de ser mujer, hemos pues sufrido mucho, ¿no? Y en las religiones, y aún lo vemos en partes del mundo, ¿no? Donde la religión se utiliza de excusa para esa forma de castigo de alguna manera. Que no digo que sea todo el mundo, ni mucho menos. De hecho, mi abuelo era deán, que es... Es como un cura. Bueno, sí, está un poco por encima de la jerarquía y él era deán de la Iglesia Luterana y de hecho participaba estaba en un centro de estudios de la Biblia. Yo tenía conversaciones súper profundas con mi abuelo. Entonces, yo no estoy en absoluto... a mí lo que es las enseñanzas de Cristo, de Jesucristo, me parecen... fantásticas realmente, pero al final todo lo que se jerarquiza y se organiza y se convierte en prohibición y castigo, pues quizás no siempre ande buscando el bien mayor de todas las personas. De todas las personas, ¿no? Total. ¿Podemos describir, según lo que tú has vivido con el chamanismo, de qué va el chamanismo para que podamos entenderlo y sacarlo a lo mejor de ese cajón del susto? Porque a veces tú dices chamanismo, ¿what? Sí, bueno, es que no hay un chamanismo solo, porque realmente... No, el que tú conoces. Sí, el chamanismo es la forma más antigua de la espiritualidad humana, muy entroncada con el animismo, que es considerar que todo tiene alma, ¿no? Y espíritu. Y chamán viene del idioma tungus, de allá de Siberia, y en diferentes partes del mundo han existido estos chamanismos que tienen como unas prácticas muy similares en diferentes partes del mundo cuando no estaban comunicados entre ellos. Y eran, pues, los chamanes eran quienes se ponían en contacto con los mundos espirituales para ayudar a la supervivencia de la tribu. Wow. Y pues eso podía ser decir, pues donde hay que cazar, donde hay agua, donde ponerse, pues a lo mejor en el asentamiento, también la sanación, tanto también la utilización de hierbas, por ejemplo, lo hacía el practicante chamán, lo hacía el chamán, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego en diferentes partes del mundo se han utilizado sustancias, por ejemplo en toda la parte de América se han utilizado sustancias para esos estados alterados de conciencia, y en algunas partes se han hecho prácticas que se han mezclado y que a lo mejor no son tan amorosas y que pueden incluso, que quizás de allí venga también la idea de que, oye, pues si se mezcla con la santería o con la brujería, pues ahí puede haber como ese miedo. Pero el que yo conozco parte de esa conexión con la espiritualidad, con los mundos espirituales, para ayudar a otras personas a estar mejor, y desde luego nada negativo y no utilización de drogas. Y nada tiene que ver con sustancias, nada tiene que ver con santería, no hay una conexión, porque ¿qué pasa? Vengo de Latinoamérica. Ya, lo sé. Y siempre, bueno, sobre todo en Venezuela, la santería tiene un territorio ganado. Y eventualmente estaba no sé si la falsa creencia de que el chamanismo y la santería iban de la mano, y no necesariamente. No, bueno, yo lo que estoy estudiando con el Instituto de Estudios Chamánicos aquí en España es lo que se llama el chamanismo universal. Por ejemplo, de Michael Harner, que tiene un libro que es La senda del chamán, que habla de hacer estados expandidos de conciencia para tener esas conexiones, digamos. Sin droga. Sin drogas, con tambor o con maraca, sin sustancias. Que no digo que, oye, los psicodélicos se están estudiando mucho, o los psicodislépticos ahora en salud mental, por ejemplo. Claro, pero no tiene nada que ver con la ayahuasca ni nada de esto. O sea, hay sitios donde sí se utilizan, pero es verdad que ahora muchas veces ayahuasca, por ejemplo, hay gente que la utiliza de una forma recreativa. Incluso se habla de que hay quien considera que utilizar la ayahuasca fuera del contexto cultural sería apropiación cultural. Yo no entro en esos debates. Al final, ahora mismo también comer quinoa en España sería apropiación cultural de alguna manera, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, que sí. Realmente el chamanismo universal, incluso pues existen revistas científicas o de antropología que hablan sobre los chamanismos desde esta visión antropológica y cultural, ¿no? Entonces,
Para mí no, o sea, obviamente alguien se puede, yo nunca me autodenominaría chamana por mucho que estudiara, en cualquier caso sería practicante chamánica, porque realmente nadie quería ser chamán antaño, porque era un marrón, Ya, pero como se dice en España, ¿no? ya. Era Estaba casi nivel bruja. bueno, no tanto, sino porque podía llegar a ser problemático, Por porque oye, eso. si el chamán de la tribu no funcionaba, a veces, Wow. o Claro. sea, y no era fácil, no era un camino fácil. Entonces ahora es verdad que hay gente que incluso considera que, oye, que un occidental estudiando chamanismo también es apropiación cultural y que no tiene sentido. Pero bueno, es una práctica espiritual, e igual que, bueno, pues los cristianos fueron a América en su momento y se llevó el cristianismo allá. ¿Por qué no el chamanismo, ya sea de Siberia, ya sea de Laponia, de Karelia o de América, no se puede practicar acá? Claro. O sea, al final, si las cosas se hacen desde el respeto y desde el amor, yo no veo problema en indagar en estas cuestiones. Haz clic en el link que te estoy dejando aquí abajo y únete a mi comunidad para que conozcas ¡chachán! Los parches X39 de Livewave y descubras más beneficios de esta tecnología que está transformando vidas, está transformando mi salud, la de los míos y también puede transformar la tuya. Son estas cositas pequeñitas, los X39 de Livewave, parches no transdérmicos que utilizan principios de fototerapia y acupuntura para reactivar las células madre latentes en el cuerpo, mejorando la cicatrización, la función celular y por tanto tienen múltiples beneficios antienvejecimiento. Haz clic en el link que te dejo aquí abajo y te cuento más. Sé que lo parece, pero se los prometo, no es magia, es ciencia. Y el indagar en esto y el estar tan cerca de bueno, de esto que has encontrado a través de esta búsqueda, ¿te ha cambiado la perspectiva con respecto a la ciencia como tal? Bueno, la ciencia, no realmente. No, Yo lo veo totalmente compatible. La ciencia al final todos son modelos teóricos, marcos teóricos que nos montamos los humanos para entender el mundo. ya. Entonces, ¿cómo podemos entender el mundo? Podemos entenderlo desde la ciencia. Y los humanos hacemos ciencia, entre comillas, porque, bueno, pues al final hay un método científico, para entender mejor el mundo. Y es fantástico para entender mejor el mundo, para entender cómo funciona una célula, para entender, pues no sé, por qué crece una planta, para entender la fotosíntesis. La ciencia es un modelo y un marco teórico fantástico y además avanza mucho. Pero claro, no nos da respuesta a todo tampoco. Claro. Entonces, a cuestiones como el sentido de la vida, pues probablemente desde la ciencia... En un microscopio no lo vas a encontrar. Claro, no lo vamos a encontrar. Ya. Hay personas que consideran que todo lo que no sea científico debería ser rechazado si no hay evidencia, pero para mí es algo compatible. Es decir, si a mí me llega un paciente, pues yo haré una historia clínica, pero igual que le pregunto pues qué come o cómo son sus deposiciones y si le duele algo, o le puedo hacer unos análisis para ver su estado nutricional o cómo tiene el colesterol, pues le puedo preguntar cuál es su propósito en la vida, por ejemplo, e indagar esas otras cuestiones, porque realmente todo está unido y somos cuerpo, somos emoción, pero también somos, bueno, pues tenemos esa componente espiritual, ¿no? ¿Crees en los milagros? Depende de cómo definamos milagro. Algo que no sea posible probar científicamente y que ocurra. Bueno, es que ocurren muchas cosas que no tienen mucha explicación y llega un momento en el que dices, ¿le tengo que meter mente a todo? Ya. Cosas que pasan en la vida muchas veces que dices no es posible, sincronías o las hipersincronías de las que hablaba Jung, ¿no? Dice, no, eso es que tu cerebro se está fijando en eso y entonces como le prestas más atención, El eso foco que se era te va. sincronía, pues le prestas más atención, pero lo cierto es que bueno, pues los seres humanos muchas veces desde nuestro ego, ¿no? Creemos que podemos explicarlo todo y quizás ya que un día que podamos explicarlo todo desde la ciencia, tal vez, pero hoy en día hay maravillas, no sé, es como salía una película, creo que es Contact, la de Jodie Foster y Matthew McConaughey, Ajá.
Y entonces... no, esa es Interestelar. No, No, no. no, esa no era Jodie Foster, estaba más... Esta es que, bueno, contacta con unos extraterrestres, ¿no? No la he visto. Y entonces el personaje de Matthew McConaughey, que es un sacerdote, Vale. pues ella le dice a él algo así como que... O sea, hablando sobre Dios, pues creo que dice, no lo puedes demostrar científicamente. Entonces él le pregunta a ella, dice, ¿tú amabas a tu padre? Dice ella, pues claro que sí. Además, incluso se ofende, dice, demuéstramelo. Entonces, ¿cómo demuestras el amor? Ya. Y habrá alguno que diga, bueno, haces una resonancia magnética, mide los neurotransmisores. Pero bueno, ¿cómo demuestras el amor? ¿Cómo le demuestras a una persona el amor? O esas conexiones que tienen las madres con sus hijos, por ejemplo. Ya. O cuando, recuerdo una vez, una persona cercana, de esto que dices, que dijo, ay, va a sonar el teléfono y me van a dar una mala noticia de mi hermano. Ya. Sonó el teléfono y le dieron la mala noticia de Ya. su hermano que se había suicidado. Wow. ¿Cómo lo explicas con ciencia eso? Claro. Claro, habrá gente que diga, no, si de ese tipo de intuiciones los tienes todo el rato, pero no te acuerdas cuando no pasó luego. Ya. Pero ese tipo de intuiciones no es que andes... Entonces, bueno, quizás un día lo expliquemos, pero al final hay cosas que a día de hoy no terminamos de poder explicar y está Y bien. está bien, no hay que está saberlo bien, todo, no sí. todo es ciencia, no todo tiene por qué, que hay cosas que sí, ojo, que... Bueno, pero qué chévere que lo diga Sí. una persona que es científica, ¿sabes? O sea, que todos tus estudios, todo ha ido por allí. Sí. Qué chévere que lo digas tú. Bueno, pero... Qué distendidos nos ponemos al escucharlo. Bueno, pero porque la ciencia está fantástico, ya digo, pues si queremos demostrar qué probiótico va mejor para, pues no sé, para una persona que tiene psoriasis o acné, pues bueno, vamos a hacer un estudio científico, Exacto. no lo vamos a hacer de otra manera. Oye, quiero ver si es mejor tomar bisglicinato de magnesio o treonato de magnesio para ayudar a la salud cerebral. Pues hagamos un estudio científico. Pero si yo tengo una persona que me dice, pues siento un vacío existencial, pues oye, no tengo un ensayo clínico Claro. para ver qué hay que hacer para mejorar su sensación de vacío existencial. Sin embargo, Sari, hay, no sé si a mí la palabra tendencia me da un poquito de miedo, ¿no? Pero a ver, que sí creo que hay un foco puesto de un tiempo para acá en nuestra salud, en nuestro bienestar, que creo que no lo había antes. Hablo por mi madre, por ejemplo, mis padres o nuestros padres, que a lo mejor estaban más relajados por la vida, con menos información también, y se preocupaban menos por entender eso, la microbiota, la alimentación, el bienestar en general. Y quienes tuvimos a lo mejor una adolescencia y una juventud movida, ¿sabes? Con a lo mejor algunos excesos. Sí. Y hoy en día estamos más conscientes de, oye, de que, como diríamos en Venezuela, estamos vivos de vaina. Porque hemos hecho cosas muy locas, ¿sabes? Sí. Y a veces yo pienso incluso, esto ya es más anecdótico, cómo yo conducía en mi país, ¿sabes? Que a veces tú conducías y habías bebido. Sí. Y estás viva. O sea, Sí, sobreviviste sí. y estás aquí, sumado a muchas otras cosas que hicimos de jóvenes y estamos vivos de vaina. Ahora, ¿esa conciencia tú crees que tiene que ver con todo eso vivido o sientes tú una conciencia colectiva? Y además hay, creo yo, como una sinergia generacional en la que hay nuevas generaciones preocupándose por su bienestar y por su salud y por su alimentación y nuestra generación despertó. ¿Crees que eso está pasando? Pues probablemente haya mucho de eso por un lado y que efectivamente haya esa conciencia colectiva, entre comillas, que es real, ¿no? Al final a veces se habla del campo mórfico, ¿no? Incluso. ¿Qué es el campo mórfico? No bueno, sé. se habla de que cuando mucha gente piensa pues en una cosa, habla de una cosa, al final se acaba como creando esa especie de conciencia colectiva como una propiedad emergente que, claro, no se puede demostrar científicamente, ¿no? Ya. Pero bueno, en realidad sí que, por ejemplo, si nos vamos a ver búsquedas en Google o nos vamos a ver los libros que se venden en divulgación o de qué se habla en redes sociales, lo cierto es que cada vez hay más profesionales de la salud que se dedican a la divulgación y muchas personas que sin ser profesionales de la salud descubrieron que con el estilo de vida o haciendo las cosas al revés de como nos habían contado, han conseguido revertir patologías o encontrarse mejor. Entonces, probablemente, igual que las redes sociales tienen, bueno, su lado negativo, como todo en la vida, son una herramienta fantástica para hablar sobre cuestiones como la salud. Que se ha visibilizado. Claro, y a no la gente antes. le preocupa. Entonces, el que tanta gente tenga voz
para hablar sobre la salud también hace que quizás se haya puesto un poco de tendencia, de moda. Antes decíamos, ya hay fast food, ese healthy fast food, la comida rápida saludable. Ayer con mi amiga estuvimos en un restaurante de comida rápida saludable y es verdad que es un sitio, está en pleno barrio de Salamanca, en el centro de Madrid, un barrio muy, ¿cómo se dice? Como muy bien, ¿no? Ajá. Y es un restaurante donde va mucha gente muy joven, pero estábamos allí y había una pareja, iban súper bien vestidos, súper arreglados, alrededor de 70 y tantos años, y estaban en un restaurante de fast food saludable con la música ahí. Y yo decía, qué lindo, ¿no? Qué Qué chévere, como chévere. se dice en Latinoamérica, que personas que te los imaginas más en otro tipo de restaurante estén acá también, ¿no? Entonces, verdaderamente, quizás se puso de moda el cuidarse. Ojo, habrá, aquí los determinantes socioeconómicos también cuentan. Claro. Y hay personas que quizás no están tanto en esto y que no se cuidan tanto. Entonces, también podríamos, como vemos que está todo muy polarizado, quizás también haya mucho de que, oye, hay gente que se cuida mucho, pero hay otros que aún no se cuidan o no pueden cuidarse tanto, ¿no? Quienes me conocen saben lo proterapia que siempre he sido. Yo llevo más de 25 años en esto y si bien la terapia no va a evitar que se nos atraviesen algunos policías acostados en la vida, sí nos va a dar las herramientas para que cualquier cosa que nos pase la podamos llevar de la mejor manera posible. Por eso yo te quiero hablar y recomendar Opción Yo, un grupo de terapeutas online que te van a echar una mano para que puedas cambiar ese sobresalto, esa incomodidad o esa angustia por una sensación de calma que te vas a agradecer toda tu vida. Haz clic en el link que te dejo por aquí abajo y te voy a llevar a mi grupo de WhatsApp para que te enteres de cómo dar ese primer paso y comenzar a hacer terapia. Hacer terapia además es un acto de amor propio. Haz terapia. Es por tu bien. Ahora, tenemos todo para cuidarnos. La información está allí. Basta Sí. con abrir Instagram, por ejemplo. Basta con acercarse a tu plataforma, Slow Medicine Institute, que Sí, entiendo que sí. va por allí, ¿no? Sí, Que sí. es lo que has procurado con esa plataforma, que la gente esté informada. Sí, al final se trata de que, porque al final hace falta información, Ujú. más información de calidad. Es verdad que, bueno, en las redes sociales se puede encontrar de todo De todo. y a veces no es fácil discriminar qué información es tan cierta, pero es verdad que para mí al final dar esa información, esa divulgación, se llega a ayudar a mucha gente. Y hay gente que si no tuviera la información no llegarían a averiguar cosas como, oye, pues resulta que a lo mejor puedo tener una enfermedad celíaca, una celiaquía, un problema con el gluten. Y de escucharlo, pues buscan la ayuda y consiguen el diagnóstico. O mujeres que, y pienso en las mujeres sobre todo, porque muchas veces parece que con las mujeres pasa que nuestros síntomas hay a Son más veces, evidentes. bueno, hay a veces tendencia de que a minimizarlos o a no Ya. darles tanta importancia y muchas mujeres al final se han empoderado en su salud y buscan una mejoría y un bienestar que no siempre habían encontrado, ¿no? Entonces, para mí la divulgación y la información es importante para que realmente, porque nadie, tu madre o tu abuela se preocupan por ti, por tu salud cuando eres chico, ¿no? Pero a partir de cuando eres adulto, bueno, tu madre se sigue preocupando, ¿no? Pero realmente a nadie le importa tanto tu salud como a ti mismo, ¿no? Encárgate, encárgate. Es Claro. decir, para bien lo digo, tenemos que ser Eso es, responsables, ¿no? eso es. Pero tú, a ver, aquí hay un tema de cuando se va a caer un avión que todo el mundo se vuelve católico, ¿no? Dios mío, por favor, que no se caiga. Sí. Pasa igual con la salud, es decir, tenemos que enfermarnos para valorar la salud y para ocuparnos de ella. Pues muchas veces pasa así, y es verdad que mucha gente empieza a partir de los 30 y tantos o los 40 cuando le empiezan a aparecer problemas a preocuparse. Hay gente que no, hay gente que dicen, a partir de los 40 ya, no, es que ya yo ya tengo una edad y ya es normal, pues no sé, ir cogiendo peso, o es normal no poder hacer según qué movimientos, o es normal tener hipertensión, tensión alta o diabetes. No, no es normal, no es frecuente, pero no es normal. Entonces es verdad que mucha gente hasta que no empieza a verle, aquí se dice, verle las orejas al lobo, ¿no? Ya, no se Se dice preocupa. en España, pues hasta que no llega ese momento no se preocupan, pero realmente lo bonito sería
que nos preocupáramos desde antes de los problemas. Para ahí la educación para los niños y los adolescentes es clave. ¿Podría existir el término de medicina preventiva? ¿Eso podría ser algo? Bueno, se Sí. habla de la medicina preventiva. Lo que pasa es que muchas veces la medicina preventiva se circunscribe a cosas como... O sea, sería medicarte preventivamente. No, medicarte no, No, estilo por de eso, vida. es más sí. estilo de vida, correcto. Alimentación, ejercicio, movimiento, conexión con la naturaleza, el descanso, que es fundamental, el cuidado de la microbiota. Y de hecho, esa medicina preventiva, quien mejor lo va a hacer precisamente no son muchas veces los médicos, Ya. sino otros profesionales. El dentista sí, Ya. es clave, pero el nutricionista, que no hace falta tampoco ir a nadie. O sea, uno informándose, pues a lo mejor no tiene que ir con nadie, ¿no? Pero bueno, pues si uno tiene dudas y dice, oye, pues no sé qué dieta me iría bien, mejor a mí, o necesito un entrenador, y luego está la psicoterapia, que quizás Claro. muchas veces sea por donde haya que empezar, ¿no? Sí, para tener bien amuebladito todo eso Sí, ahí arriba, sí, ¿no? sí, Y poder sí. accionar. ¿Qué opinas del ayuno, Sari? Que sé que lo conoces bien Sí. y hay tantas versiones al respecto. Bueno, ayunamos todos, ¿no? Como cuando nos cenamos y luego ya dormimos hasta que al día siguiente desayunamos, ayunamos todos. ¿Qué sucede? Que ese tiempo de ayuno, lo cierto es que si es un poco más largo de lo que suele hacer la población de manera estándar, pues nos iría mejor, ¿no? Un mínimo de 12-13 horas. Y luego, pues nos puede ir bien prolongarlo más allá de eso, hasta las 15-16 horas. Hay gente que propone ayunos de 24 horas de continuo. Es un poco demasiado estresante. Aquí, de nuevo, no es lo mismo un hombre que una mujer. La mujer, según el momento de su ciclo menstrual, 13 horas le va bien, pero en otro momento a lo mejor hacer uno puntualmente más largo le puede ir bien. Entonces, depende de la persona. Lo cierto es que es una forma relativamente cómoda de conseguir un poquito de restricción calórica, es decir, comer un poco menos de lo que necesitamos, un poco menos, porque en nuestra sociedad la mayoría de la gente come un poco de más. Ya. O sea, tú ves las cifras de ingesta de calorías y lo vemos en las cifras de sobrepeso y obesidad. Tanto, bueno, en España estamos por encima, estamos como en el 56% de población que tiene sobrepeso y obesidad. ¿En España? En España. Wow. Es obesidad un 18-20% de la población y el resto sobrepeso. Ya. Es verdad, hace poco se cambió la definición de obesidad y se considera que es cuando hay un exceso de grasa, de tejido adiposo en el cuerpo, con problemas de salud, incluso aunque se esté delgado, porque hay gente que puede tener un exceso de grasa porque tiene poco músculo y a lo Ya. mejor parece que están delgados, ¿no? Entonces, o sea, hacer esa ventana de ayuno. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda mejor, yo suelo comer 2 veces al día, Ya. porque a mí me va bien. Entonces, ¿qué suelo hacer? Pues cenar no muy tarde, intento que sea no más tarde de las 8 y desayunar sobre las 12, la 1. Habrá otras personas que le vaya mejor, pues desayunar a las 9 y luego cenar a las 5, a las 6 de la tarde, que Ya. sería lo ideal. Pero aquí... Estamos en España, Sari, es complicado. Ya, yo sé que es complicado y socialmente es muy complicado, pero es que en España, ahora acabo de estar en Colombia y se cenaba prontito. Sí, se cena a las pronto, se 6, cena a las temprano. 7, y yo decía, es fantástico, es Ya. horario de Europa del Norte, pero en España es que se Lo que cena pasa es que en muy Latinoamérica tarde. cenamos a las 5, pero bebemos hasta las 12. Bueno, sí. Es otra mecánica. Sí, sí, pero bueno, estaría bien, sobre todo que la cena no sea tan tarde. Ni tan copiosa. Ni tan copiosa, porque es verdad que te interfiere luego en el descanso. Comentábamos de los hidratos de carbono, por ejemplo, los hidratos de carbono, que no es que no podamos tomarlos por la noche, pero generan un mayor aumento de la insulina por la noche que por el día, ¿no? Entonces, oye, cenar a las 10 de la noche es muy tarde. Es tarde. Es Bueno, tarde. yo una vez llegué acá y llamé por teléfono a un restaurante y yo, hola, ¿a qué hora es lo más...? No, yo le dije, oye, voy a ir muy tarde, voy a ir a las 10. Me dice, no, aquí puedes llegar hasta las 12, hay reserva Sí, hasta las sí, 12. sí, Y sí, es sí. fuerte comer a las 12. Tendrías que tener un trabajo que estuviera los horarios volteados, ¿no? Bueno, esos trabajos realmente también son problemáticos, Son problemáticos, ¿no? Y aún sí. así, comer a esas horas tampoco sería muy conveniente. Y esto que te funciona a ti, que ojo, compartimos ayuno igual, yo como igual que tú y me va muy bien, pero nos va bien a nosotras. A nosotras. No es una recomendación general la que estás No, haciendo. yo tengo una amiga, por ejemplo, que en cambio lo que le va genial, ella es de madrugar bastante, Ya. ponte que se levante a las 6
6 de la mañana aproximadamente, Ujú. y le gusta entrenar por la mañana y le gusta desayunar a esas horas. Ok. Y luego suele hacer su segunda comida pues al mediodía, a las 2 o así, y muchas veces no cena. Y a ella le va bien, genial ese ritmo. Tanto es así que a veces a lo mejor quedamos a cenar y ella dice, pues yo no Yo no ceno ceno. porque no me apetece. No me... Y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, queda como... La rarita. Porque somos amigos Ya. y, oye, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Entonces, pero claro, en según qué contexto social llega un momento que puede ser muy complicado si tu entorno no comparte. Lo que pasa es que al final también se dice a veces a esto de que eres la suma o el producto de las 5 personas de las que te rodeas. Ya. Bueno, también acabas eligiendo un poco unos amigos, si tienes la posibilidad, que se parezcan un poco en su estilo de vida, Que ¿no? te Entonces, acompañen. yo sé que esto suena re raro, ¿no? Suena raro decir, oye, pues no suelo... Porque la gente hay gente que está instalada a las 5 comidas al día, que es excesivo Ya. para la mayoría de la gente. Entonces, con 2 o 3 comidas al día, vamos bien. ¿Que son 3 porque te van bien? Pues genial, pero oye, por lo menos ese ayuno de 12, 13 horas ya... De hecho, una mujer, piensa en una mujer como muy, muy, muy delgada, que le cuesta mucho coger peso y que siempre le dicen, oh, pareces enferma porque estás muy delgada. Esa mujer no le va a venir muy bien hacer ayunos muy largos. A esa mujer sí le diría, oye, con tus 12 horas de la noche ya va bien, come 3 veces. Qué suerte si duerme 12 horas. La voy a No, envidiar pero no mucho. hace falta dormir las 12 horas, pero oye, cena y luego desayuna, pero no, que no haga tanto ayuno. Esa es la mujer que probablemente la dieta cetogénica tampoco le va Claro. tan bien, la dieta muy baja en hidratos. Entonces, las mujeres en particular tenemos muchísima más variabilidad en esto que los Y hombres, por tienes que ir, cuestiones y hormonales. tienes que ir probando necesariamente y asesorándote bien y acompañándote bien en esto, ¿no? Bueno, sí, y es verdad que en esto los hombres y las mujeres, la medicina se ha hecho mucho para los hombres. Wow. En muchos estudios El clínicos, mundo por se ha hecho ejemplo. mucho para los hombres. Sí, ahora es cuando se está empezando a decir, oye, las mujeres no somos hombres en pequeño, ¿no? Ya. Porque tenemos un tamaño más pequeño. Sino que, por ejemplo, pasa en muchos ensayos clínicos de fármacos que se han hecho mucho en base a la biología masculina. Luego se ha visto que, por ejemplo, si nosotras usamos las mismas dosis de fármacos que los hombres, pues oye, a lo mejor no generan más efectos adversos y hay que ajustarlo. O a lo mejor por razones hormonales hay que hacer unos ajustes que no se conocían. Entonces hay por ejemplo, la doctora Karma Valls, ¿no? Habla sobre cómo esa medicina, teniendo en cuenta la diferencia del hombre y la mujer, sería muy necesario. Y ahora es cuando hay divulgadoras también que empiezan a hablar sobre esto. Hay, por ejemplo, un libro fantástico que se llama Fast Like a Girl. Hay una como una chica, ¿no? En español se llama creo que es ayunar para sanar o ayunar para sanar. Me suena llorar para Sí, sanar, de sí. Mindy Pelz, es estadounidense, que habla sobre cómo la mujer en diferentes fases de su ciclo menstrual, por ejemplo, porque luego tiene otro para la menopausia, otro libro para la perimenopausia y la menopausia, cómo debería quizás comer un poco distinto según la fase del ciclo o ayunar incluso distinto. Claro, es que las mujeres somos Wow. re complejas, no Yeah. es que somos 28, bueno, vamos a decir un ciclo de 28 días. No somos las mismas en la adolescencia cuando nos viene la primera menstruación, no somos las mismas en la edad fértil, en el embarazo, en la lactancia, en la perimenopausia, en la menopausia. Bueno, y en el ciclo no somos las mismas el día 1 que el día Claro, 28. entonces cada una de nosotras y los hombres en cambio, pues oye, pues son más estables. Más en su velocidad vida. crucero. Sí, entonces Sí. claro, yo entiendo que también tengamos muchas veces tanto desencuentro con ellos porque o sea, y no lo digo desde el machismo, el sexismo, sino, si a nosotras mismas a veces nos cuesta entendernos de decir, pero ¿qué me pasa ahora? Porque estamos muy desconectadas Pero de está nosotras pasando algo mismas. muy chévere, Sari, que siento que cada día más los hombres se interesan, los hombres Sí. inteligentes obviamente, por nuestros ciclos, ¿sabes? Se interesan Sí. por conocernos, por entender qué nos pasa y también por aprender a manejarlo, porque Sí. es así, o sea, no nos pueden tratar igual el día 1 que el día 28. Están pasando cosas en nuestras Sí. hormonas, en nuestro organismo,
que nos hacen sin querer ser diferentes cada día. Claro, pero que no nos digan eso de estás en esos días, porque no sé. Bueno, porque es que ahí ya, Claro. ¿qué pasó? Tienes la regla. Eso es una cosa muy Sí, antipática y eso sí sí. es machista. Pero es más desde la compasión que yo siento que nos Sí, pueden acompañar. Desde la compasión, pero no desde la lástima. Ojo, desde el entendimiento y la compasión de, ok, entiendo sí, que sí. tu cuerpo y el mío son distintos, funcionan Sí, diferentes, sí, te voy sí. a bien acompañar en esta etapa. Creo Sí, que puede sí. ser lindo. Bueno, al final, en realidad tenemos superpoderes, porque Correcto. según el momento, por ejemplo, del ciclo, o incluso ahora se está hablando mucho de que realmente incluso la menopausia puede ser una época fantástica en la vida de la mujer Lo es, Sari, y te lo una época de prometo. liberación, Total. pero claro, porque se están rompiendo muchos tabús y hay muchas mujeres que están diciendo, oye, pues ¿qué pasa? He tenido la menopausia, estoy en la menopausia, pero estoy mejor que nunca y me como el mundo. Y está genial porque, bueno, todavía hay esos discursos a veces de que, oye, parece que después de la menopausia como que ya no se pueden hacer muchas cosas cuando se pueden hacer muchísimas y quizás muchas más que en otros momentos de la vida, ¿no? Entonces, sí, hay como muchas conversaciones en torno a este tema de la perimenopausia y la menopausia y también antes de eso la fertilidad, Correcto. la reproducción, también cómo nos cambia la vida el ser madres, cómo vivir la maternidad y a la vez estar también presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, verdaderamente hay muchas formas de cuidarnos como mujeres, pero es verdad que aquí por eso el depende para nuestra salud, cuando hablamos, para los hombres es bastante, también está el depende, pero el depende de ellos, pues es Es más quizás, universal hablando del género claro, sí, masculino. sí, sí, pero para nosotras hay tantos dependes que eso es lo que hace tan difícil a veces el encontrar la forma y tienes que hacer mucha exploración tú misma de, oye, a mí me va bien esto y a mi amiga le va bien otra cosa y a mi hermana otra, Bueno, ¿no? y eso, del tema de la edad, si ya pasaste la menopausia, bueno, de la menopausia entre muchas cosas, muchas ventajas que tienes, que es verdad que ya no ves de cerca, cuesta sin las gafas, ¿no? Sí. Pero de lejos ves clarito a los pendejos. Es una cosa que la ves desde cualquier... Sí, Eso lo ¿no? decía la gran Meryl Streep. Qué bueno. Y es tal cual. Ahora, yéndonos a tu libro, el más reciente, Envejeces o Rejuveneces, Sí. que está en todas partes. En Amazon también está, ¿verdad? Sí, sí, Entiendo. sí, sí. Que es el más reciente, repito, y va de las claves para cumplir años con energía y con salud, que al final es la prevención de lo que tenemos rato hablando acá. Sí. ¿Qué más pasa acá en este libro? Bueno, al final ahora se habla mucho sobre la longevidad. De hecho, Perdón que te interrumpa, ¿hay números con expectativa de vida actualmente? pues a ver, la expectativa de vida sigue siendo la que es. Bueno, entonces, por ejemplo, en España todavía hasta los 80 y tantos, que sería la esperanza de vida media poblacional, pero hay ahora una corriente, sobre todo entre ciertos multimillonarios en Estados Unidos, fundamentalmente, Ajá. que son lo que se llaman longevitistas o longevitistas extremos. Gente como, bueno, pues de Silicon Valley, Brian Johnson, que es muy famoso, que Brian Johnson incluso quiere fundar una nueva religión que se llamaría Don't Die, no mueras. Don't die, gracias. La religión del no morir. Y de, bueno, pues no sé, lo veo un poco complicado, ¿no? Pero se habla mucho sobre la longevidad, pero sobre la longevidad de llegar a muy mayores, que aquí Mark Hyman, que es un médico funcional también estadounidense, habla de que él quiere llegar hasta los 120 o los 160 años. Oye, pero ¿cómo llegamos, Sari? Porque yo quiero llegar también, pero quiero llegar como estoy ahorita. Pero ellos precisamente hablan de llegar siendo jóvenes. Ya, por ¿Esto eso. es posible? Bueno, Es posible detener. es posible envejecer, o vamos a decir mejor, es posible cumplir años en un estado de forma óptimo, de salud óptima. ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta los 80, hasta los 90, ¿por qué no hasta los 100? Llegar hasta los 100 o 110 depende de la genética, depende de tu familia, ¿no? Ajá. Pero es posible llegar hasta los 80 con una buena salud, de evitar en gran medida el deterioro que mucha gente piensa que es inevitable. Y esto depende mucho del estilo de vida. Ayer veía un vídeo de una mujer que se llama Gilly McConnell, creo que era,
Ginny McConnell, que tiene 73 años y participa en estas carreras de obstáculos que se llama el American Ninja Warrior, que son de colgarse y de dar saltos. Sí, que vas como un mono guindando por Pues allí. con 73 años Wow. lo hace ella. Ya. Y hay gente que dice, no, pero eso lo hace porque está bien. No, como hace eso es por lo que ella está tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad... Ya, es al revés. Claro, mucha gente busca pues la pastilla mágica, el milagro, no sé, una inyección mágica, pero lo cierto es que implica hacer ejercicio físico, alimentarse sano y muchas cosas del estilo de vida que cuestan esfuerzo, cuestan tiempo también. Y es verdad que el tiempo también es dinero, en el sentido de que si uno sale de la casa a las 7 de la mañana y llega a las 8, 9, 10 de la noche, pues no tendrá tanto tiempo para cuidarse, ¿no? No, bueno, y a veces llega a las 8, 9, 10 de la noche y sigues trabajando en casa. A Y veces. sigues trabajando, ¿no? Sí. Entonces es verdad que se puede llegar a mayor, sea esa o a una edad avanzada con un buen estado de forma, se puede. Pero ¿puede todo el mundo? Pues Dependerá. por Otro desgracia depende, no. ¿no? Claro, es que los determinantes socioeconómicos ahí cuentan Habla mucho mucho. del tema socioeconómico. ¿Te Sí. refieres a qué dieta puedes llevar, por ejemplo, y qué tanto puedes entrenar? Porque mucha gente podría decir, bueno, te apañas, tú te las arreglas, tú ves, Ya. comer sano a lo mejor no es tan costoso, si eres inteligente en la escogencia, entrenar no necesitas ir al gimnasio más top, puedes entrenar en un parque, es decir, hay gente que te dirá, bueno, si no te cuidas es porque no quieres. Hay mucha gente que aquí todo es cuestión de grados, ¿no? Es decir, si hablamos de, bueno, si todavía existe el concepto de clase media, para que nos entendamos, dentro de eso efectivamente depende mucho de las decisiones y se pueden hacer cosas sin que necesariamente sea más costoso. Ya. Pero es verdad que luego hay una gran parte de la población, y esto dependerá mucho del país, donde verdaderamente cuesta llegar a fin de mes, donde a lo mejor hay que tomar decisiones de, oye, pues a lo mejor no puedo ir al dentista, porque entonces me quedo sin comer o me quedo sin pagar la luz. Hay gente que de verdad, bueno, pues según donde esté el límite de la pobreza en cada país, la gente que está cercano a ese límite verdaderamente le cuesta hacer esto. Entonces, es difícil. Hay contextos socioeconómicos muy difíciles donde además esto que se llama el ascensor social, o sea, poder estudiar una profesión y desempeñarte en esa profesión y conseguir mejorar tu estado, pasa sí o sí por empezar a tener unos ingresos que te permitan un autocuidado. Entonces, ahora cuando estuve en Colombia, estuve en mi editorial, bueno, en Planeta Colombia, Sí. que también, pues en Colombia, en Ecuador, ya sale también en junio en México el nuevo libro, ¿no? Miren, aquí lo tienen, miren qué Y precioso sí. está Entonces bello. había un cartel de una autora de allá, que no recuerdo ahora cómo se llama, que ponía que ¿cómo era? Que el privilegio no te nuble la empatía. Wow. Entonces, yo no voy a decir, o sea, no voy a entrar en decir quién tiene un privilegio o no, porque nadie sabemos cómo una persona que aparentemente tiene, vamos a decir, un buen estatus, de dónde salió y cómo ha llegado hasta allí. Yo estudié con becas la carrera y trabajando. Yo trabajo desde los 12 años porque hacía traducciones del finés y he trabajado de camarera. Y de camarera he trabajado limpiando baños, ganando en aquella época 179 pesetas la hora, que es poco más de €1 la hora. Wow. Y yo he trabajado en trabajos pues de muy baja cualificación y yo ahora aprecio tener un trabajo que me permite pues tener pues otro estatus, pero yo necesité becas para estudiar. Entiendo. Y mis padres, aunque veníamos de Finlandia, pues por cuestiones económicas, que no da igual, pues no es que nos sobrara, no es que fuéramos pobres de pedir, pero oye, tampoco nos sobraba. Entonces, yo sé lo que es, y recuerdo cuando era médico residente, pues no es que ganara mucho, vivía en el centro de Madrid y había veces que me faltaba una semana para acabar el mes y me quedaban 10 euros. Wow. Y no porque me administrara mal, es que no me quedaba más. Entonces, cuando te quedan 10 euros, bueno, pues tienes que tomar decisiones en lo que puedas, pero realmente salir de esa situación no siempre es fácil. Entonces, claro, aquí es donde entran en juego esos factores de dónde sales y qué hace la sociedad para darle oportunidades
a todas las personas que quieran estudiar para el día, porque para mí es la salida. O sea, Claro. necesitas estudiar y necesitas poder trabajar o emprender para poder mejorar tu situación. Y eso hay gente que, pienso ahora en mi amigo Mago More, muchas veces habla de Cadilla, que ella es una muchacha que vive en la Cañada Real, aquí en Madrid, que es una zona muy desfavorecida, que es que no tienen luz, no tienen electricidad. Sí, es terrible. Y ella ha hecho el esfuerzo de estudiar. Es verdad que More le ha ayudado para salir de esa situación, pero bueno, pues por eso cuando tenemos una buena situación es cuando, oye, si nos ha ido bien en la vida, también hay una parte que nos va bien también recordar que hay otras personas que a lo mejor no les ha ido tan bien y ayudar en la medida en la que podamos y tener esa empatía. Oye, pues si a uno le va mal, a lo mejor no es que no se quiera cuidar, sino que de verdad no siempre puede, ¿no? Claro. Mira, hay una palabra que sé de qué va, pero me gustaría que compartiéramos acá con quienes estén viendo este podcast, que es holobionte. Holobionte, sí. Holobionte, perdón, Sí. que bueno, tiene todo que ver con microbiota, etcétera, pero quisiera que la explicaras tú, porque creo que de ahí parte todo, ¿no? Sí, bueno, somos un superorganismo que se dice con esa microbiota que forma parte de nosotros, ¿no? Y que en realidad hay incluso quien lo lleva al extremo de decir, oye, nosotros tenemos sentido en cuanto a nuestra existencia biológica para ser el vehículo de esos microorganismos. Wow. Tanto dices, bueno, esas bacterias, esos virus no existirían si yo no existiera, ¿no? Dices, pues mira cuánta vida hay en mí, ¿no? Wow, entonces ese es el concepto, ¿no? Ecológico. Además que cuando vi tu charla TED, que se las recomiendo, búsquenla, está obviamente en YouTube, y hablabas de que se saludaran, que se abrazaran cuando llegaron allí, creo que fue en Málaga tu charla. Sí, sí. Y decías, no, que hay una transmisión de genes importante. Sí, sí, sí. Y claro, uno hasta el COVID no tenía tanta conciencia de lo que significaba acercarse a otra persona, ¿no? Y de todo lo que intercambia hasta con el aire. Sí, sí, Ni siquiera tocando a alguien. Sí, sí. Continuamente cuando interactuamos con otras personas o con animales o con el entorno, con las plantas, pues hay no lo vemos, pero hay un microbioma y sustancias flotando en el aire y le estás respirando. Y claro, cuando te das un abrazo con alguien y tú tocas con alguien, pues estás haciendo un intercambio de esos microorganismos, ¿verdad? Y está genial porque nos da esa variedad. Y hubo estudios durante el COVID que precisamente la falta de contacto entre las personas hacía que hubiera un empobrecimiento de las microbiotas. Ahora, ¿qué opinas tú en Latinoamérica, en Venezuela, por ejemplo, y los que están viéndonos, que son venezolanos, lo saben? Hay una frase de madre, muy de madres, que, por ejemplo, tú estabas jugando en el patio y agarrabas la manguera. En Venezuela y creo que en ningún país de Latinoamérica puedes tomar agua del chorro, eso es imposible, morirás. Sí, sí. Pero algunas madres decían, no, déjalo que tome para que se inmunice. Bueno, ¿eso es así? No es tan bueno, así. A ver, el agua en particular, pues puede ser... O sea, ¿nos querían matar nuestras madres? Bueno, no, en realidad nos viene bien tener un poco más de contacto con todo, no tener tanto miedo de todo, pero es verdad que las aguas, si no están tratadas, pues no sabemos lo que puede llevar, porque incluso en España, por ejemplo, que el agua pues, puede ser potable, pero... Fíjate, se han encontrado en algunos sitios, puede haber incluso fármacos, porque en las aguas potables puede haber algún protozoo que, bueno, en algunas zonas puede haber microplásticos, bueno, muchas veces hay sustancias que no son microorganismos, que puede haber algún microorganismo también, pero sustancias que pueden llegar a ser no del todo deseables. Pero nos viene bien ir a la naturaleza, ir al campo, ir a la playa, más contacto con la naturaleza que no con lo humano, ¿no? Ahora, ¿suscribes eso de que el agua de Madrid sin ningún miedo podemos consumirla? Bueno, aquí con el tema del agua hay gente en la divulgación que dicen que el agua de grifo medio parece que te va a matar porque está lleno de tóxicos, de microplásticos. Entonces, desde un punto de vista de salud, en general podemos consumirla, no nos va a dar ninguna cuestión infecciosa, obviamente, pero es verdad que poner un filtro, luego hacer una ósmosis inversa para que se remineralice, pues puede ayudar a que sobre todo esos microplásticos que pueda haber quizás pues no nos afecten tanto. Es verdad que lleva cloro también, pero bueno, tampoco es que
sea un problema para la salud. Entonces, hay gente que dice que el agua es lo que más te va a influir en la salud. No es así. Bueno, a ver, es una cosa más. Ya. Pero no porque vayas a cambiar la forma de qué agua bebes te vaya a cambiar la salud. Es una de las cosas. Entonces, bueno, si yo no empezaría, o sea, si alguien me preguntara ¿qué es lo más importante que debo hacer por mi salud? Yo no diría que lo primero es poner un filtro de agua con ósmosis inversa y remineralización. ¿Y qué sería para ti lo primero que debemos hacer por nuestra salud? Si tuviéramos que ponerle un orden y priorizar todo esto que tú a lo mejor englobas en esto de slow medicine, ¿no? Que es que nos ocupemos de nosotros mismos. Que está Sí. en el top, dame el top 3. Para la mayoría de la gente, lo primero sería aumentar mucho el movimiento y la actividad física. Porque la mayoría de la gente no se mueve lo suficiente, es muy sedentaria, tiene trabajos sedentarios, no tiene suficiente músculo. Ya. Para la mayoría de la gente, incluso aunque digan, no, yo voy al gimnasio 3 veces a la semana, ya. Pero si el resto del rato estás sentado, eres sedentario. ¿Y qué ya ejercicio está. tú qué recomiendas? Porque hay gente que se mata en una caminadora y el músculo, chao. Siempre las pesas son la mejor opción. Bueno, hay que hacer ejercicio de resistencia cardiovascular, sí. Aparte de caminar, que eso es actividad física de base, algo de, bueno, puede ser bailar, puede ser correr. Bailar es estupendo, ¿eh? Claro. Pero sí, el ejercicio que se llama de fuerza, las pesas, la calistenia, flexiones dominadas, bueno, eso es fantástico. Y luego también cuestiones de movilidad, ¿no? Que nos permita mantener también las articulaciones sanas, porque puedes tener los músculos muy fuertes, pero las articulaciones, por ejemplo, el yoga, para esto puede ser un buen complemento. Entonces yo diría que la dieta de ejercicio también tiene que ser muy variada, Ya. ¿no? Entonces lo primero sería moverse. Lo segundo. Sí, bueno, la alimentación, sin duda, la alimentación, evitando los ultraprocesados al máximo, comer lo justo, es decir, no excedernos en las cantidades habitualmente. A ver, si es la boda, siempre digo, la boda de tu primo, o una boda, un acontecimiento especial. Pero que sea la excepción. Pero que no sea la excepción, sí. Que no sea la regla. Y evitar los ultraprocesados y dentro de eso, pues oye, comer, pues sigo diciendo que la verdura, la hortaliza de base, las setas, el aceite de oliva acá en España. A ver, el aceite de oliva en Latinoamérica, si no toca, pues no, o sea... Preferible no tocarlo. No, al final es fantástico, pero hay que comer de la manera, vamos a decir, comida real tradicional de la zona. Entiendo. Entonces, o sea, como la dieta mediterránea también. aquí la mediterránea, pero claro, en Colombia claro. no va a ser la dieta Yo mediterránea. lo sé, pero quiero decir, por allí, o sea, Sí. que vaya con esa. Entonces, con cada esa uno, mezcla. la alimentación tradicional cocinada en su casa, con productos frescos y de temporada y de proximidad. Eso es importante. Y luego es verdad que hay toda una serie de otras cuestiones que esa tercera cosa del top 3, ¿no? Depende mucho del eslabón más débil que de cada uno. En Ya. unos puede ser el descanso, en el sueño, en otros puede ser evitar los tóxicos, en otra persona puede ser el contacto con la naturaleza, en otros puede ser buscarse una tribu porque la soledad nos envejece. Entonces, es verdad que la alimentación y el ejercicio son como esa base, ¿no? donde nos apoyamos, pero luego hay toda una serie de otras cuestiones que, bueno, si hubiera que decir algo diría, pues quizás el descanso, pero es verdad que también depende mucho de dónde parta cada uno, ¿no? Oye, pero acabas de decir algo súper importante que a veces olvidamos, que es el tema de la tribu, ¿no? Es el No, tema sí. de acompañarnos bien. Sí. Lo que pasa es que con los años a lo mejor uno se vuelve más selectivo y más picky, como decimos, en cuanto a la Sí. selección de quién está cerca de nosotros, pero es vital eso, ¿no? Sí, necesitamos, primero porque también si nos rodeamos de gente adecuada, que tiene unos hábitos adecuados, nosotros ya, aunque sea por esa cuestión social, ¿no? Pues vamos a tener también unos hábitos más saludables, pero luego está el sentirse acompañado y el sentirse... el sentir que estamos acompañados en la vida, ¿no? Y tener... una cosa es la familia de nacimiento, la familia que fundemos, y otra cosa es la familia que elegimos, que son los amigos, ¿no? Correcto. Y realmente la amistad es como una forma también muy pura de amor, ¿no? Porque... Yo siempre digo que mis amigos son mi patrimonio. Sí, ¿no? Porque y lo dice Cipri Quintas también, ¿no? Que él Sí. tiene un tesoro que cuanto más lo comparte, más le crece, ¿no? Él Que estuvo son los por acá, amigos. estuvo ahí donde está sentada Pues tú. él dice eso, ¿no? Totalmente. Entonces, y sobre todo con las mujeres en particular, necesitamos,
Oye, que yo tengo muchos amigos hombres y me entiendo fantásticamente, pero también necesitamos las mujeres, y los hombres necesitan amigos hombres, pero también las mujeres necesitamos muchas amigas mujeres. Total. Creo que Porque somos cada vez más solidarias entre nosotras. Creo que hubo una sí, época donde no pasaba tanto esto, ¿no? sí, Y sí, tomamos sí. cierta conciencia y es bonito lo que está pasando entre las mujeres. Sí, es muy bello esa amistad entre las mujeres, el entenderse, el incluso cuando yo con amigas, cuando a veces pasamos alguna o todas a la vez por situaciones un poco difíciles, nos juntamos, pues oye, nos reímos también un poco Claro, de las desgracias y lo ponemos y es verdadera medicina del alma y del cuerpo el estar con esas amigas, esas hermanas que eliges, ¿no? eso alimenta. Mm, Alimenta sí, sí, la microbiota, la sí, paz, todo, sí, todo sí, le sí, hace sí, sí, bien. sí, sí. Sari, es un placer conversar contigo. Quisiera que te quedaras como 3 horas más, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que le aportas a la humanidad, que me Gracias. encanta poder compartirlo y por acercarte hasta acá y este tiempo que has estado. De todo lo que ocurre en el mundo y a lo mejor no se está visibilizando tanto Ujú. últimamente, ¿de qué crees que tenemos que hablar? Wow, pues quizás haya, por un lado, está el tema que ya lo hemos hablado, que es la perimenopausia y la menopausia. Mm, Eso en cuanto a salud femenina es muy importante, pero quizá debamos hablar de la conexión y de ser humanos y de la educación que le damos a los niños. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en una época donde ahora con los dispositivos digitales, con las pantallas, con la inteligencia artificial, pues estamos en una época de mucho cambio. Y sería importante hablar sobre mantener nuestra humanidad siempre, las conexiones humanas en vivo, en directo, y darle una educación a los niños de presencia y que, oye, pensemos muy bien, por supuesto, qué alimento les damos de wow, comida, sí. pero qué alimento les damos para su cerebro, a qué edad les empezamos a dar acceso a según qué contenidos, y hablo de contenidos tanto de redes como, por ejemplo, de la pornografía. Wow. Entonces, probablemente haya que darle una vuelta a la educación y que nosotros que estamos ahora, bueno, pues los adultos buscando la sanación y la salud, oye, pues hay que mirar que los niños y los adolescentes se eduquen bien desde el amor, desde el respeto y desde el cuidado de con qué les estamos educando y cómo los estamos educando, ¿no? Hablaremos de eso, Sari. Sí. En algún episodio lo verás por acá. Gracias de nuevo Muchas por estar gracias, ha aquí. sido un placer. Igualmente para mí. A ustedes gracias también por estar siempre allí. No olviden, Envejeces o Rejuveneces, lo más reciente de Sari Arponen, ya está en todas partes. Empiecen por Amazon si quieren. ¿Saben algo? Si ustedes quieren tener invitados maravillosos acá en este espacio, como Sari Arponen y como todos los que han pasado por acá, suscríbanse, denle like, comenten, hagan todo para alimentar este canal y que podamos seguir haciendo contenido para ustedes, porque sin suscriptores no hay paraíso. Así que nos vemos en la próxima entrega de Tenemos que hablar. Muchas gracias. Besos a todos. Cambio y fuera. Tenemos que hablar fue una presentación de Whiplash, servicios ilimitados de marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, los parches X39 de Lightwave, Opción Yo, Miravisión, YouBuild, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa.